Hola, mi nombre es Andreina Barrera y yo voy a presentar el ejercicio P1612 del libro Contabilidad Intermedia en la sección de Impuestos sobre las Ganancias. A continuación voy a compartir la pantalla para poder revisar el ejercicio y poder resolverlo. Ya tenemos que los pasivos a largo plazo, en la sección de los pasivos a largo plazo de la empresa CPS Transportation a diciembre del 31, incluye los siguientes valores en su estado de situación financiera. Un arrendamiento, una obligación o pasivo por arrendamiento con 15 pagos restantes de cada uno de $10,000. Vemos el pasivo por arrendamiento al saldo contable menos la porción corriente que equivale a la del año, y este es el saldo total. Menciona también en el primer punto que la tasa de préstamo incremental al inicio del arrendamiento fue de 11, pero el arrendador reconoció una tasa implícita del 10%. Con el arrendador se refiere a la empresa CPS Transportation. En el punto B, indica que hay una sola diferencia temporaria por pasivos por impuesto diferido. La diferencia tributable y la contable es la depreciación de una maquinaria adquirida en enero del 2020 por $500,000. La máquina estimula una vida útil de 5 años con no valor de salvamento. La depreciación es registrada utilizando el método de línea recta para los reportes financieros. Y el otro método, que es MARX, para propósitos tributables. La depreciación, el gasto de depreciación para los reportes financieros para el año 2021 es como sigue. El año 2021, aquí tenemos la depreciación por este método, la depreciación por el otro, y la diferencia que equivaldría a la diferencia tributaria, a la diferencia temporal. Aparte también nos dice en el punto B que las tasas estipuladas, los porcentajes de impuestos estipulados para el 2020 es el 20%, para el 2021 es el 25%, y la del 2021 es hasta la del 2024 del 25%. La empresa también tiene un pasivo por impuesto diferido de 7,500 al periodo de diciembre del 31 del 2020. Para el final del periodo del mencionado, CPS Income Before, para el final del periodo, la empresa tiene ingresos antes de impuestos de 900,000. Y en julio del 2021, la empresa emitió $800,000 al 9% de interés en bonos. Los bonos fueron emitidos a un plazo de 20 años y que los intereses son pagados tanto en el inicio del periodo y al sexto mes, que se refiere a enero 1 y julio 1. Los bonos were issued a price to yield investors. Los bonos para los inversores, el precio de interés del bono para los inversores fue del 10%. Este es el rendimiento que ellos se van a ganar. Para el primer punto necesitamos determinar el gasto por impuesto a la renta y el ingreso neto para el periodo final que termina en el diciembre de 2021. Diciembre 31 del 2021. Ya. Como leímos anteriormente, nos dan solo el dato del ingreso contable, que es de 900,000. Ya. Aquí vamos a hacer una estimación o un cálculo retrospectivo a partir de los pasivos por impuestos diferidos para sacar la ganancia contable.
Para empezar, pues, vamos a realizar los cálculos de las depreciaciones, que son también diferencias temporarias, porque aquí indica que utilizan el método de línea recta para fines contables y el otro método de depreciación Marx para fines tributarios. Entonces, partiendo desde ahí, para el primer periodo, que es el 2021, tenemos que la base contable de depreciación era de 100.000 y la base fiscal era de 160.000. Entonces, hay una diferencia temporaria que lleva a un activo por impuesto diferido de 15.000 cerrado. Para los siguientes periodos vemos que la base contable es menor que la base fiscal y eso nos lleva a tener un pasivo por impuesto diferido. Entonces, aplicando las fórmulas y multiplicando por el porcentaje de impuesto, tenemos que los valores son estos de aquí. Ya. Aquí no mencionamos o no se incluye otra tasa, puesto que dice que para el 2025 hasta el 2024, para el 2021 hasta el 2024 se va a utilizar el 25%. Entonces, como no tenemos datos del 2020, no podemos aplicar la del 20. Siguiendo. Entonces, aquí hacemos un resumen de las diferencias temporarias sacadas anteriormente. Bueno, tenemos la diferencia temporaria activa y la diferencia temporaria pasiva. Ya. Sacamos la ganancia fiscal de el periodo del 2021, que es 840.000, los 900 menos los 60.000 que eran activos por el porcentaje de impuesto el mismo. El gasto de impuesto a la renta corriente es el valor como sigue, 210.000, que son la ganancia fiscal multiplicada por el porcentaje del impuesto a la renta. Ya. Para sacar el ingreso, el ingreso, el gasto por impuesto a la renta, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el gasto de impuesto a la renta corriente y el saldo de los diferidos al final de todos los periodos. El impuesto diferido pasivo, que en el ejercicio nos indica que hay un pasivo por impuesto diferido de 7.500, aquí está, y el saldo al inicio del periodo, que es 15.000. Saldo al inicio del periodo nosotros lo sacamos partiendo de la diferencia temporaria ya mencionada y la totalidad de cómo se van a mover las diferencias temporarias a periodos futuros. Entonces se resta y nos da un valor de 15.000. Entonces, el valor del gasto del impuesto corriente más el saldo del inicio del periodo, que es 15.000, nos va a dar el gasto por impuesto a la renta. Entonces tenemos que el gasto por impuesto a la renta era de 225.000 por la totalidad de todos los periodos. El pasivo por impuesto diferido es 7.500 de que se registra en ese periodo. O sea, en el periodo actual, en el periodo 2021. Eso es lo que se va a registrar. Y el impuesto a la renta a pagar, 210.000, que es el impuesto a la renta corriente. Ya. Teniendo eso, vamos a sacar el ingreso neto. Recordemos que el ingreso contable era de 900.000 y el gasto por impuesto a la renta 225.000. Entonces, la resta de esos dos da 675.000, que es el ingreso neto. Es un análisis retrospectivo. Primero sacamos los gastos por impuesto a la renta, qué es lo que yo tengo que pagar, y eso le resto de los 900.000. Y ese es el ingreso. Resuelto el literal 1. Por el punto 2, indica que determine el gasto de interés para diciembre del 2021.
En el ejercicio menciona dos fuentes de interés o dos transacciones en las que se implica el interés, como los arrendamientos y la emisión de bonos. En los arrendamientos, nos indica que hay una tasa del 10% de tasa de interés implícita. Esto la vamos a sacar a partir de los pasivos por arrendamientos que ya nos dan en la tabla, que equivaldría a 7.606,10. Muy aparte tenemos que tenemos la tasa implícita y el gasto por la tasa implícita de arrendamiento. Pero esa es la corriente que no lo vamos a tomar en cuenta todavía. Dice, para la contabilización del gasto por intereses, tenemos gastos por intereses por el valor de la obligación, por la tasa implícita y el interés por pagar. Y la generación de la obligación, que es el interés por pagar. Cuando ya se liquida la obligación del interés, tenemos que interés por pagar pasa al debe, la obligación por arrendamiento, que es igual a la porción corriente del año, y en pasivo tenemos efectivo y equivalentes al efectivo. Vemos que la sumatoria de esto, que equivale a 10.000, es la misma de acá. 10.000 con 10 y 10.000 con 10. Ya. Para la emisión de bonos nos indica el ejercicio que el valor, el importe por dicha obligación es de 800.000 a una tasa de interés de 9%. Y los pagos van a ser tanto en enero y en julio. Pero más adelante también nos menciona que el rendimiento para los accionistas es el del 10%. Por lo tanto, nosotros debemos calcular el valor presente de todos esos valores de las anualidades que tiene que realizar la empresa como emisor. Para empezar, tenemos el interés semestral, que es el valor de 800.000 por el 4.5%, que equivale al 9% dividido para 2, o sea que nace desde ahí. Para el cálculo del valor presente de las anualidades que se tiene que pagar por intereses, para el inversionista utilizamos la tasa de rendimiento, que equivale al 10%, pero como estamos hablando en términos semestrales, vamos a utilizar la del 5%. Entonces ahí, para la fórmula, ya tenemos dos variables. Nos indica que este factor de interés del valor presente de una anualidad ordinaria es igual a 1 menos 1 dividido para 1 más el interés al número de periodos dividido para el interés. Entonces, podemos utilizar la tabla o podemos utilizar la fórmula. O sea, utilizando la fórmula obtenemos más decimales, pero y es más preciso. En cambio, en la tabla nos indican solo los 3 decimales que tenemos aquí. Utilizando el 5% para 40 periodos, tenemos que el factor es de 17.159. Ya. Pero aquí yo tengo otros decimales porque lo resolví manualmente, utilizando la fórmula, solo reemplazando los valores, donde I es igual a 0.5 y N es igual a 40. Entonces, la multiplicación de los intereses que tiene que pagar la empresa por la emisión
no a los inversionistas, sino a la emisión, tiene que pagar 36.000, que ahí participa la tasa anterior, que es el 9%, pero no incluye los rendimientos. Entonces, para sacar esos rendimientos utilizamos los mencionados anteriores. Entonces, para sacar el valor presente de todos esos intereses, multiplicamos el interés semestral que la empresa tiene que pagar por el factor interés de la anualidad ordinaria, que es 617.727,24. Para sacar el valor presente de lo que es el bono, hacemos un proceso similar al anterior. Tomamos el capital, que es de 800.000. Asimismo, buscamos el factor de interés del valor presente, pero ahí utilizamos otra tabla. Tenemos el factor de interés del valor presente, que equivale a 1 dividido a para 1 más el interés al número de periodos. Asimismo, podemos buscar el 5% con el 40, que equivale a 0.142. Manualmente salen más decimales, como lo indiqué, solo reemplazando los valores, y sale 1.4204. Asimismo, se multiplica el capital por el factor y tenemos el valor a pagar por el bono, ya incluyendo el valor a pagar el bono, pero a valor presente. Para la contabilización, utilizamos que el gasto de intereses de los bonos es igual al bono, a este valor que nosotros sacamos, versus el efectivo equivalente, que es lo que semestralmente tiene que pagar, y el descuento del valor a pagar por intereses, que es la diferencia entre esos, 568,36. Todo esto lo podemos encontrar en el libro de Fundamentos de Administración Financiera del autor James Van Holm. Y ahí está el link. Aquí es el punto 3. Ya. Para el punto 3, para el punto 3 nos indica que tenemos que hacer los pasivos a largo plazo ya globales. Entonces, tenemos que los pasivos a largo plazo involucran los arriendos por pagar y la porción corriente. Este vendría a ser el saldo a pagar. Este de aquí sería el valor a pagar. Bonos al 9%, que es lo que sacamos, el valor presente de los bonos menos más el descuento, 731. Y los pasivos por impuestos diferidos, que es 22.500 ya al final como lo sacamos en la tabla anterior. 22.500. Entonces el total por pasivos a largo plazo es 825.469,02. A ver, para el punto 3 nos indica determine los pasivos a largo plazo. En el ejercicio tenemos 3 transacciones de pasivos a largo plazo. En la primera eran los arrendamientos, en donde nos indicaba que teníamos todavía 15 periodos restantes. Asimismo, tenemos los bonos que nos vencían, que se emitieron a un vencimiento de 20 periodos futuros, o sea, 20 años. Y los otros pasivos que surgieron de la generación de las diferencias temporarias de acuerdo a los métodos que se utilizaron de depreciación para propósitos fiscales y para propósitos contables. Entonces, primero tenemos en los arriendos, que tenemos el saldo por pagar, que como nos daba el ejercicio, el
los arriendos por pagar, la cuenta del saldo contable de arriendos por pagar menos la porción corriente que ya se iba a pagar este año. Entonces equivale a 71.033. Los bonos, aquí el saldo de la cuenta de pasivos se ve afectada también, o el cálculo para este valor utiliza tanto el valor presente de los bonos más el descuento del valor por pagar por intereses. Los pasivos por impuestos diferidos, que era de 22.500 por depreciaciones, y el total se hace la sumatoria de todos los pasivos calculados, que es igual a 825.469. Y así culmina este ejercicio del libro Contabilidad Intermedia.